Hoy en día, millones de conductores confían plenamente en el GPS. Es una de las tecnologías más utilizadas en la conducción moderna y para muchos conductores se ha vuelto casi imprescindible. Introduces un destino, el sistema calcula una ruta y simplemente sigues las indicaciones paso a paso. En la mayoría de los casos funciona exactamente como se espera y permite conducir por lugares completamente desconocidos con una sensación de seguridad bastante alta. Precisamente por eso, para la mayoría de conductores, el GPS es prácticamente una garantía de que llegarán a su destino sin grandes complicaciones. Calcula la ruta más rápida, evita tráfico y propone alternativas si aparece algún problema en el camino. Con el tiempo, mucha gente ha dejado incluso de mirar mapas o planificar rutas con antelación porque el sistema parece encargarse de todo. Sin embargo, cuando se habla con conductores profesionales de transporte pesado, aparece una advertencia que suele sorprender a quien nunca ha conducido un camión. Entre camioneros es bastante común escuchar una idea que parece completamente contradictoria con la experiencia del conductor promedio. Seguir un GPS normal puede meterte en problemas. El motivo de esto no es necesariamente un fallo del sistema, puesto que el GPS está haciendo exactamente aquello para lo que fue diseñado. La cuestión es que la mayoría de los sistemas de navegación se desarrollaron pensando en coches. Sus algoritmos buscan rutas rápidas o cortas sin tener en cuenta algo fundamental en el transporte pesado, y es que un camión no es simplemente un coche más grande. En la práctica, estos vehículos tienen una altura considerable, pueden pesar decenas de toneladas, y su gran longitud hace que muchas maniobras que un coche realiza sin dificultad se conviertan en operaciones mucho más delicadas, especialmente porque existen puentes, carreteras y calles que simplemente no fueron diseñados para vehículos de ese tamaño. Cuando se mira únicamente el mapa, la ruta puede parecer correcta e incluso perfectamente lógica, pero cuando uno de estos camiones sigue exactamente esas indicaciones, a veces termina en lugares donde avanzar se vuelve extremadamente difícil. Entonces aparece una duda que muchos conductores se plantean cuando escuchan estas historias por primera vez. Si el GPS funciona tan bien para millones de conductores cada día, ¿por qué los camioneros dicen que puede ser peligroso? La respuesta empieza a entenderse cuando se observa cómo fueron diseñados estos sistemas desde el principio. El problema no es que el GPS funcione mal ni que esté dando instrucciones incorrectas. En realidad está haciendo exactamente aquello para lo que fue creado. La cuestión es que ese diseño se pensó principalmente para coches. Cuando un sistema de navegación calcula una ruta, lo que hace es analizar una red enorme de carreteras conectadas entre sí. A partir de ese mapa digital, el algoritmo busca el camino más eficiente entre el punto de origen y el destino. Para tomar esa decisión, el sistema se basa sobre todo en dos variables principales: la distancia total del recorrido y el tiempo estimado del viaje. En algunos casos también tiene en cuenta factores como el tráfico en tiempo real, la velocidad media de cada vía o la presencia de autopistas frente a carreteras secundarias. Su objetivo es bastante simple: busca la ruta que permita llegar antes o recorrer menos kilómetros. Para un coche, esta lógica funciona muy bien porque todo el sistema está pensado precisamente para encontrar la ruta que permita llegar antes o recorrer menos kilómetros. En la práctica, puede circular por prácticamente cualquier carretera abierta al tráfico, atravesar calles estrechas sin demasiada dificultad, girar en intersecciones pequeñas y maniobrar con relativa facilidad si necesita cambiar de dirección. Incluso cuando el GPS propone un atajo por una zona poco conocida, lo normal es que pueda adaptarse sin grandes problemas. Para la mayoría de conductores, seguir las indicaciones del GPS se convierte en algo casi automático. El sistema propone una ruta y el conductor se limita a seguirla con confianza. Pero ese escenario cambia por completo cuando el vehículo que sigue esas instrucciones no es un coche, sino un camión articulado de gran tamaño, y en ese momento empiezan a aparecer una serie de factores que el GPS convencional no está teniendo en cuenta. Un camión no solo ocupa más espacio en la carretera, tiene dimensiones, peso y características de conducción muy distintas. Puede medir más de 16 metros de largo e, incluso vacío, puede superar fácilmente las 15 toneladas de peso.
Cuando va cargado, el conjunto puede acercarse a las 40 toneladas y además necesita mucho más espacio para realizar maniobras que un coche resolvería sin pensar. Esto significa que muchas carreteras que en el mapa parecen perfectamente normales pueden convertirse en rutas problemáticas para un vehículo de ese tamaño. Un GPS diseñado para coches no tiene forma de saber si una calle es demasiado estrecha para que un semirremolque gire en una esquina o si una carretera secundaria tiene curvas demasiado cerradas para un vehículo largo. El sistema tampoco sabe si ese pequeño atajo que parece ahorrar unos minutos atraviesa un pueblo donde las calles fueron diseñadas hace décadas para vehículos mucho más pequeños. Para un coche puede ser simplemente un desvío, pero para un camión puede convertirse en una situación extremadamente incómoda. Algo tan sencillo como intentar girar en una intersección estrecha puede obligar al conductor a detener completamente el tráfico para completar la maniobra. En otros casos, la geometría de la calle simplemente no permite realizar el giro sin invadir aceras o carriles contrarios. Y lo más importante es que el GPS no tiene ninguna manera de anticipar ese tipo de problemas si el sistema fue diseñado pensando en vehículos pequeños. Por eso, cuando un camión sigue una ruta calculada con esa lógica, el conductor puede encontrarse con carreteras que sobre el mapa parecen perfectamente válidas, pero que en la práctica empiezan a presentar dificultades inesperadas. Es en ese momento cuando muchos camioneros aprenden que no siempre se puede confiar ciegamente en las indicaciones de un GPS convencional. La herramienta sigue siendo útil, pero la realidad de la carretera es mucho más compleja cuando el vehículo tiene dimensiones y características completamente diferentes. Y cuando un vehículo de ese tamaño empieza a circular por carreteras que no fueron pensadas para él, aparecen una serie de limitaciones físicas que el GPS simplemente no está preparado para entender. Si un camión tiene un tamaño, un peso y una forma de maniobrar tan distintos a los de un coche, ¿qué tipo de obstáculos reales empiezan a aparecer cuando intenta seguir exactamente las mismas rutas que seguiría un vehículo pequeño? Basta con que el camión empiece a avanzar por una de esas rutas para que la diferencia se haga evidente. El mapa puede mostrar una conexión perfectamente válida entre dos puntos, pero eso no significa que un vehículo de gran tamaño pueda utilizarla sin dificultades. Los sistemas de navegación convencionales no analizan la forma real de un camión ni las dimensiones que necesita para desplazarse con seguridad. Para el GPS, todos los vehículos se comportan prácticamente igual. La realidad en la carretera es muy distinta y es precisamente ahí donde empiezan a aparecer los obstáculos que el sistema nunca llegó a considerar. Uno de los primeros problemas tiene que ver con la altura del vehículo. Muchos camiones superan fácilmente los 4 metros desde el suelo hasta la parte superior del remolque, una dimensión que introduce un problema que para un coche pasa completamente desapercibido. En muchas carreteras existen puentes bajos, pasos inferiores o estructuras que reducen el espacio vertical disponible. Gran parte de estas infraestructuras fueron construidas hace décadas, cuando el tráfico pesado era mucho menos habitual y los vehículos eran considerablemente más bajos. Un conductor de coche puede atravesar un paso inferior sin prestar atención a la altura disponible, pero un camionero, en cambio, debe estar constantemente atento a las señales que indican la altura máxima permitida, una limitación que el GPS convencional no siempre tiene en cuenta cuando calcula una ruta. La altura no es el único factor que complica la situación. Un conjunto formado por cabeza tractora y semirremolque puede superar fácilmente los 16 metros de largo. Esa longitud cambia completamente la forma en que el vehículo se mueve por la carretera. Cuando un camión gira en una intersección, el remolque sigue una trayectoria diferente a la de la cabina. Esto obliga al conductor a abrir mucho más el giro para evitar que la parte trasera del vehículo invada la acera o golpee obstáculos. En muchas calles estrechas o cruces urbanos, ese espacio es simplemente inexistente, y una intersección, que para un coche es una maniobra rutinaria, puede convertirse en una operación muy delicada para un camión largo. El peso del vehículo añade otro nivel de complejidad cuando el camión circula por carretera. Un camión cargado puede superar con facilidad varias decenas de toneladas, y ese peso influye directamente en la forma en que el vehículo acelera, frena y mantiene estabilidad en pendientes o curvas.
Ese mismo peso implica además que no todas las infraestructuras pueden soportarlo. Algunos puentes, carreteras secundarias o caminos rurales tienen limitaciones de peso diseñadas para proteger estructuras antiguas o evitar daños en el pavimento. Para un coche, estas restricciones no representan ningún problema, pero para un camión pueden cerrar completamente el paso. Desde el punto de vista del GPS, todas estas carreteras aparecen simplemente como líneas conectadas en el mapa. El sistema puede interpretarlas como atajos útiles o rutas alternativas que reducen la distancia del viaje. Y en muchos casos esto ocurre porque la mayoría de sistemas de navegación se diseñaron pensando en conductores de coche, que representan la inmensa mayoría de los usuarios. Pero el algoritmo no está analizando si un vehículo de grandes dimensiones puede circular por ellas con seguridad. Por eso, los conductores profesionales desarrollan una habilidad fundamental con el paso del tiempo. Aprenden a interpretar la carretera más allá de lo que indica el sistema de navegación. Observan el entorno, anticipan posibles problemas y evalúan si una ruta tiene sentido antes de seguirla. Sin embargo, incluso cuando una carretera parece físicamente accesible para un camión, todavía puede existir otro tipo de limitación que el GPS convencional muchas veces tampoco tiene en cuenta. A veces el problema no está en la carretera en sí, sino en algo menos visible que no aparece reflejado en el mapa. Aunque una carretera parezca lo suficientemente ancha y segura para que un camión circule por ella, eso no significa necesariamente que esté permitido hacerlo. En la red de carreteras existe un conjunto de normas que regulan específicamente la circulación de vehículos pesados, y muchas de estas restricciones pasan completamente desapercibidas para la mayoría de conductores de coches. Cuando un GPS convencional calcula una ruta, normalmente se limita a analizar qué carreteras están conectadas entre sí y cuál es la combinación más rápida o más corta para llegar al destino. El problema es que ese cálculo no siempre incorpora todas las regulaciones que afectan a los camiones. Una de las limitaciones más comunes es el peso máximo permitido en determinadas infraestructuras. Algunos puentes, carreteras secundarias o vías locales tienen restricciones diseñadas para proteger estructuras que no fueron construidas para soportar cargas tan elevadas. Un coche puede cruzar sin problemas, pero un camión cargado puede superar fácilmente el límite permitido. Algo parecido ocurre en muchos entornos urbanos, donde numerosas ciudades y pueblos restringen el acceso de vehículos pesados a determinadas calles, especialmente en zonas residenciales o centros históricos. El objetivo suele ser reducir el tráfico pesado en áreas donde el espacio es limitado o donde la presencia constante de camiones podría provocar problemas muy concretos, como el deterioro acelerado del pavimento, daños en redes subterráneas o incluso vibraciones que afectan a edificios antiguos. En muchos casos, las autoridades locales crean rutas alternativas diseñadas específicamente para desviar el tráfico de camiones hacia avenidas más amplias o carreteras periféricas. Estas rutas permiten que el transporte pesado atraviese una ciudad sin interferir con las zonas más densas o estrechas. Para el GPS, una calle del centro puede aparecer simplemente como un atajo que reduce algunos minutos del recorrido. Para un coche, esa sugerencia puede parecer perfectamente razonable, pero para un camión puede significar entrar en una zona donde su circulación está prohibida. En otras ocasiones, las restricciones están relacionadas con la protección de determinadas carreteras locales. Algunas vías rurales o caminos secundarios no están diseñados para soportar el tránsito continuo de vehículos pesados. Aunque físicamente un camión pueda circular por ellas, el paso frecuente de vehículos de gran tonelaje puede deteriorar rápidamente el pavimento o generar problemas en la estructura de la vía. Por este motivo, muchas administraciones establecen limitaciones específicas que prohíben o restringen el paso de camiones en ciertas rutas. Estas normas no siempre están reflejadas con claridad en los sistemas de navegación pensados para coches. Desde la perspectiva del mapa digital, todas esas carreteras siguen existiendo. Aparecen conectadas con el resto de la red vial y pueden parecer rutas perfectamente lógicas para acortar un viaje. Pero en la práctica están sujetas a regulaciones que cambian completamente su uso para determinados vehículos. Esta diferencia entre lo que muestra el mapa y lo que permite la normativa explica por qué los camioneros no pueden confiar ciegamente en cualquier ruta sugerida por un GPS convencional.
Cuando un camión de grandes dimensiones termina siguiendo una ruta equivocada en un entorno que no fue diseñado para él, la situación puede volverse mucho más complicada de lo que muchos imaginan. Y cuando eso ocurre, los problemas empiezan a aparecer muy rápido. A medida que el camión avanza por una ruta que parecía perfectamente válida en el mapa, el entorno empieza a cambiar y lo que parecía una carretera normal comienza a convertirse en un problema. Estas situaciones no son raras ni excepcionales. Existen innumerables casos documentados en los que camiones terminan en lugares donde simplemente no deberían estar, y en muchos de ellos el origen del problema es el mismo. El sistema de navegación calculó una ruta perfectamente válida para un coche, pero completamente inadecuada para un vehículo pesado. Uno de los ejemplos más conocidos ocurre con los puentes bajos y los pasos inferiores. Un conductor puede avanzar con normalidad por una carretera secundaria hasta que aparece una señal indicando una altura máxima permitida. En ese momento el camión ya está demasiado cerca para cambiar de dirección con facilidad. Si el conductor no detecta la señal a tiempo o no tiene margen para reaccionar, el resultado puede ser un impacto contra la estructura del puente. Este tipo de accidentes ocurre con más frecuencia de lo que muchas personas imaginan, y suele aparecer en lugares donde la infraestructura fue construida décadas antes de que los camiones modernos alcanzaran sus dimensiones actuales. Otro escenario común aparece en calles urbanas demasiado estrechas. El GPS puede indicar un atajo que atraviesa un barrio o una zona residencial. Para un coche es simplemente una calle más del recorrido. Para un camión largo puede convertirse rápidamente en una trampa. A medida que el conductor avanza, el espacio disponible empieza a reducirse. Las calles se estrechan, aparecen vehículos estacionados a ambos lados y las intersecciones se vuelven cada vez más difíciles de negociar. En algunos casos el camión termina bloqueando completamente la calle porque no existe espacio suficiente para girar ni para dar la vuelta. El vehículo ha seguido las indicaciones del sistema paso a paso y sin darse cuenta, el conductor ha terminado metiéndose en una trampa que él mismo ayudó a crear. El problema se vuelve aún más evidente cuando el conductor intenta girar en una intersección. Un semirremolque necesita mucho más espacio que un coche para completar un giro. Cuando el ángulo de la calle es demasiado cerrado, el conductor puede descubrir que simplemente no hay manera de completar la maniobra sin invadir carriles contrarios, subirse a una acera o detener completamente el tráfico para intentar maniobrar. En zonas rurales o carreteras secundarias, el problema puede adoptar otra forma. Algunos GPS proponen atajos que parecen ahorrar distancia atravesando caminos locales o pequeñas carreteras agrícolas. En el mapa estas rutas aparecen como conexiones normales entre dos puntos. Pero en la práctica pueden convertirse en caminos estrechos donde un camión apenas tiene espacio para circular. A veces el conductor se da cuenta demasiado tarde de que la carretera se vuelve cada vez más estrecha o de que el firme no está preparado para soportar el peso del vehículo. Cuando intenta retroceder, descubre que hacerlo con un camión largo en una carretera angosta puede ser una operación extremadamente complicada. En muchos de estos casos, el conductor se ve obligado a detener el vehículo, pedir ayuda o retroceder durante largos tramos hasta encontrar un lugar donde pueda maniobrar con seguridad. Estas situaciones no solo generan retrasos en el transporte, también pueden provocar bloqueos de tráfico o situaciones peligrosas para otros conductores. Por eso, muchos conductores de camiones terminan aprendiendo con el tiempo, y a menudo de la peor forma, que seguir sin cuestionar cualquier ruta sugerida por un GPS convencional no siempre es la mejor estrategia. La herramienta puede ser útil, pero la experiencia en carretera y la capacidad de anticipar problemas se vuelven fundamentales cuando se conduce un vehículo de grandes dimensiones. Con el tiempo, el propio sector del transporte por carretera comenzó a buscar soluciones para evitar este tipo de situaciones. De ese esfuerzo surgieron sistemas de navegación diseñados específicamente para tener en cuenta las características de los camiones y las limitaciones reales de la infraestructura. Estos sistemas parten de una idea muy simple. Conducir un vehículo de grandes dimensiones implica tener en cuenta factores que para un coche simplemente no existen. Y precisamente por eso, la diferencia más importante reside en que estos sistemas necesitan conocer el vehículo que están guiando. Mientras que un GPS para coches calcula rutas sin preocuparse demasiado por las características del automóvil,
Un sistema pensado para camiones requiere que el conductor introduzca una serie de datos sobre el vehículo antes de comenzar el viaje. Uno de los datos más importantes es la altura total del camión, un valor que permite al sistema evitar rutas que incluyan puentes o pasos inferiores donde el vehículo no podría pasar con seguridad. A esa información se suma también el peso total del conjunto, lo que permite descartar carreteras o infraestructuras con limitaciones de carga. Las dimensiones del vehículo también influyen en la forma en que puede moverse por la carretera. Un camión articulado necesita mucho más espacio para maniobrar que un coche, especialmente en intersecciones cerradas o calles estrechas. Al conocer esta longitud, el sistema puede evitar rutas donde las maniobras resultarían extremadamente complicadas. En muchos casos también se incluye información sobre el número de ejes o incluso el tipo de carga transportada. Estos detalles pueden cambiar completamente las rutas disponibles para el vehículo. Por ejemplo, algunos túneles prohíben el paso de camiones que transportan mercancías peligrosas, mientras que ciertos accesos o tramos de carretera establecen normas distintas para vehículos con configuraciones específicas de ejes o combinaciones de remolques. Con toda esta información, el GPS ya no se encuentra calculando un camino genérico para cualquier vehículo, sino que está construyendo una ruta adaptada a las características reales del camión que se encuentra en la carretera. El sistema analiza la red de carreteras utilizando bases de datos mucho más detalladas que las que emplean los GPS convencionales. Estas bases de datos incluyen información sobre alturas máximas en puentes, limitaciones de peso en infraestructuras, restricciones de circulación para vehículos pesados y rutas recomendadas para el tráfico de camiones. Cuando el sistema encuentra una carretera que podría representar un problema para ese vehículo concreto, simplemente la descarta y busca una alternativa más adecuada. Esto puede hacer que la ruta final sea más larga en distancia o en tiempo, pero también mucho más segura y práctica para un camión de gran tamaño. De esta forma, muchas de las situaciones problemáticas que surgen cuando se utiliza un GPS convencional pueden evitarse desde el principio. El conductor no necesita descubrir las limitaciones de la carretera cuando ya está atrapado en una calle estrecha o frente a un puente demasiado bajo, porque el sistema ya ha tenido en cuenta esas variables antes de proponer la ruta. Aún así, incluso con estas herramientas, la experiencia del conductor sigue siendo fundamental. Los camioneros profesionales aprenden a interpretar el entorno, observar las señales y anticipar posibles dificultades antes de que aparezcan. El GPS se convierte entonces en una herramienta de apoyo que facilita la planificación del viaje, pero que no sustituye el criterio ni el conocimiento del conductor. En el transporte pesado, cada ruta implica comprender las características del vehículo, las limitaciones de la infraestructura y las normas que regulan la circulación de camiones. Cuando todas esas piezas se tienen en cuenta al mismo tiempo, la navegación deja de ser simplemente seguir una línea en el mapa y se convierte en una parte esencial del trabajo diario en la carretera. Y es precisamente esa diferencia la que estaba detrás de la idea que aparecía al principio de este video y que para muchos conductores puede parecer contradictoria. El GPS es una herramienta diseñada para ayudarnos a llegar a cualquier destino con facilidad, pero en el mundo del transporte pesado, muchos camioneros advierten que seguir un GPS normal puede convertirse en un problema. A lo largo del recorrido se empieza a entender por qué ocurre esto. La mayoría de los sistemas de navegación fueron diseñados pensando en coches, vehículos pequeños que pueden circular por prácticamente cualquier carretera abierta al tráfico. Cuando ese mismo sistema intenta guiar un camión de gran tamaño, empiezan a aparecer limitaciones que el algoritmo simplemente no estaba preparado para considerar. Un camión tiene una altura considerable, un peso que puede superar varias decenas de toneladas y una longitud que cambia completamente la forma en que el vehículo se mueve por la carretera. A esto se suman restricciones legales, infraestructuras que no fueron diseñadas para soportar tráfico pesado y rutas que, aunque parecen lógicas en el mapa, pueden convertirse en auténticos problemas cuando se recorren con un vehículo de grandes dimensiones. Por eso, muchos conductores profesionales aprenden con el tiempo que el GPS es una herramienta útil, pero no siempre suficiente por sí sola.
La experiencia, la capacidad de anticipar problemas y el conocimiento de la carretera se vuelven parte fundamental del trabajo. La buena noticia es que la tecnología también ha evolucionado para adaptarse a esta realidad. Los sistemas de navegación diseñados específicamente para camiones tienen en cuenta dimensiones, peso, restricciones de circulación y características de la infraestructura. Gracias a ello es posible planificar rutas mucho más seguras y adecuadas para el transporte pesado. Todo esto demuestra algo interesante sobre el mundo del transporte. Detrás de cada trayecto hay mucho más que simplemente seguir una línea en un mapa. Hay decisiones, experiencia y herramientas diseñadas para un trabajo que tiene sus propias reglas. Y si te interesa seguir descubriendo cómo funciona realmente el transporte pesado, cómo operan los camiones y qué ocurre detrás de muchas situaciones que vemos en la carretera todos los días, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Aquí seguiremos explorando este mundo que mueve mercancías por todas partes y que muchas veces es mucho más complejo de lo que parece a simple vista.